Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo a través del WhatsApp, el chat de WhatsApp, y permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia radial y las redes sociales, pero note bien que ese número va a aparecer en la pantalla para nuestra audiencia televisiva, pero ahí tú puedes enviar tus preguntas por texto, y ahí nosotros estamos recibiendo las preguntas diariamente y luego respondiendo cada noche a todas sus preguntas, y muchas veces incluimos esas preguntas el siguiente día en el ministerio de enseñanza. Y permíteme, el número es gratis por toda parte del mundo, absolutamente gratis. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden ver sus preguntas y nosotros lo vamos a responder. También permíteme extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco, específicamente en Cusco, Perú, donde se transmite este ministerio de enseñanza a través del canal Telenet HD.2.1 en Cusco, y ahí tenemos la iglesia cristiana de la Gracia, donde está pastoreando el pastor Ángel Puente de la Vega, y la iglesia está ubicada en la esquina, está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso y Huanacapa, y nota bien que en la dirección es edificio 305 Huanacapa. Es un edificio alto de 6 pisos, blanco, y la iglesia está ubicada en el quinto piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor, ¿no? Y los cultos comienzan los domingos precisamente a las 9 de la mañana. Es una cosa algo muy conocido dentro de la iglesia cristiana de la Gracia. Comienzan a tiempo, comienza precisamente a las 9 la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal, donde el pastor está enseñando la palabra del Señor expositivamente, igual como nosotros lo hacemos aquí. Y luego ellos tienen sus cultos de oración y el estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con ellos a través de este número, y nosotros lo ponemos en contacto inmediatamente. El número es 1-310-804-7733. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos localizados en el estado de Carolina del Sur. Nosotros estamos entre la Florida y Norte Carolina. Nosotros estamos en Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. Es la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear en la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana cada domingo en español, y a las 10 de la mañana en inglés, y tenemos otras actividades durante la semana. Muy bien, una vez más, comuníquese con nosotros también aquí, 1-310-804-7733. Vamos a rezar y abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, por favor, en Romanos capítulo 5. Y te recuerda que estuvimos hablando la última vez, y aquí donde entró unas preguntas, y yo le había prometido que íbamos a rezar a un punto. Ahora, el tema que se trata aquí en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11, y luego cuando termino de responder a esta pregunta, vamos a entrar del versículo 12 al 21, y vamos a entrar en una nueva sección de escritura hoy día. Pero antes de seguir adelante, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, por favor, y vamos a estudiar versículo 10 y 11, y note bien lo que dice la palabra del Señor. Primeramente, en la versión cristiana está hablando que éramos enemigos, sin embargo Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado así. Note bien,
lo que él dice aquí primeramente, y quiero que lo vea porque es importante, porque aquí entró una pregunta que es importante responder. Mira lo que dice aquí en versículo 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En la versión católica lo dice de esta forma y dice así, dice, porque siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipe de su vida. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estuvimos hablando sobre este punto en el punto número 3 de la última vez, y permíteme resumir brevemente, porque le dije que íbamos a regresar al punto número 1, ¿no? Y aquí está hablando de la reconciliación, en este lado de la moneda, la reconciliación de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. En este lado está hablando del estado del hombre, ¿no? Y lo que hizo el amor de Dios. Aquí está la reconciliación de Dios, la muerte de Jesucristo. Aquí está el estado del hombre. El hombre está en un estado pecaminoso, está separado de Dios, pero el amor de Dios viene a cubrir sus pecados. Y cuando éramos enemigos, no amigos, pero enemigos, Dios nos ha reconciliado y nos ha salvado haciendo tres cosas. Y es aquí, el énfasis son tres cosas. Número 1, Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo Jesús. Punto número 2, Dios nos salva por la vida de Jesucristo. Y habíamos invertido mucho tiempo en punto número 2. Y luego habíamos hablado en punto número 3 que Dios nos da gozo por medio de la expiación o la reconciliación de Jesucristo. Y le prometí que yo quería regresar al punto número 1. Y la razón es aquí. Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo. Aquí es donde yo quiero llegar, porque entró muchas preguntas sobre este concepto, esta idea de la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Y un sinfín de otras preguntas, pero muy similar en el mismo tema, donde ya yo he respondido individualmente a cada persona que ha escrito. O sea, este punto número 1, que Dios ha reconciliado, ¿no? Nos reconcilió con la muerte de Jesucristo. Aquí es en versículo 10. Note bien que aquí dice, porque si cuando éramos en el pasado, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, esta palabra reconciliar, ¿no? Y estaba hablando con unos creyentes, y lo que me llamó mucho la atención fue que 4 de las personas que nos escribieron son abogados, licenciados, ¿no? Y dicen que son creyentes, ¿no? Y algunos dicen que son creyentes católicos, y otros me dijeron que eran católicos, que eran creyentes protestantes, evangélicos, ¿no? Pero los dos sí hacen más o menos la misma pregunta: ¿qué significa la reconciliación bíblica, ves, en comparación con la reconciliación judicial, legal, aquí en la tierra? Y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo creo que estas son unas buenísimas preguntas, pero también una buenísima comparación, ¿no? Y contradicción. Y yo digo, vamos a aprovechar estas preguntas. Bueno, note bien el texto, y esto es importante, porque tú sabes que lo que pasa muchas veces, damos respuestas así a la ligera, a la corrida, y creemos que hemos comunicado toda la verdad en respondiendo a esa pregunta, y la persona, por temor de hacerte otra pregunta, dice, ok, muy bien, gracias, pero sale igual, ¿no? Note bien que primeramente vamos a comenzar con esta idea de la reconciliación o reconciliar, ¿no? La reconciliación o reconciliar. Bueno, en griego, si tú no lo sabes, en griego la palabra es catalazo en griego. Esa es la palabra catalazo. Nosotros lo diríamos un poco diferente en español, catallazo. Permíteme, en griego es la palabra catalazo, es Katalosso.
Ahora, esa palabra en griego es diferente, es importante entender porque como esto eran preguntas de abogados, ellos me van a comprender un poquito más, porque entiende que el lenguaje, el idioma, el vocabulario que se usa en el sistema legal, en el sistema de leyes, es diferente. Y aquí esta palabra reconciliar o reconciliación, ¿okay? Significa cambiar. No es solamente regresar a igual. Tú sabes que cuando tenemos dos partidos, tenemos dos gente, ¿no? Que están peleados. Y luego se sienten con un amigo y les ayuda a reconciliar la diferencia entre ellos. Y la persona A le pide perdón a la persona B le da el perdón y se abrazan y vienen a reestablecer la relación, y eso es lo que nosotros típicamente en el sistema judicial hablamos de la reconciliación, ¿no? Regresamos a lo que éramos. Este es el punto que yo quiero enfatizar. Regresamos a lo que éramos. Pero la reconciliación bíblica es muy diferente que la reconciliación legal. O la reconciliación terrenal aquí en la tierra, muy diferente. Esta palabra, reconciliación, en la forma como lo usa la Biblia, es ser cambiado completamente. Es cambiar completamente, es intercambiar, ¿no? Es cambiar de enemistad a amistad. Enemistad a amistad, reunir y restaurar. Ahora, esta es la idea, que en la reconciliación terrenal, la enemistad se convierte en amistad. Uno pide perdón y ya chévere, ya se arreglan las cosas. Pero así no es. En la reconciliación bíblica, alguien tiene que morir para darle vida a la otra persona. Esa persona es Jesucristo. Él fue a la cruz y murió por los pecados del hombre. Y la reconciliación de Dios es que el Hijo tiene que morir por vos, por usted, por tu persona, por mi persona, por nosotros. Y luego lo que tenemos aquí es un intercambio de dos cosas, ¿no? Es el intercambio de la muerte de Jesús a favor de este hombre. Y este hombre intercambia, ¿no? Entrega sus pecados a Jesús. Jesús le da la justicia propia de Jesús sobre esta persona, y él da sus pecados a Jesús, y Jesús paga el precio de sus pecados. O sea, note bien que la reconciliación bíblica es algo completamente diferente. Por eso yo, por esa razón, dije, permíteme regresar a este primer punto, ¿no? Ahora note bien que la idea es que dos personas que debieran haber estado juntos todo el tiempo son reunidas. Dos personas que tienen algo que les separa son restaurados y reunidas, ¿no? Eso yo creo que nosotros lo entendemos. Pero bíblicamente alguien tiene que morir para darle vida a la otra persona. Ahora, en cuanto a la reconciliación, yo creo que aquí tenemos que perdón, tengo una cosquilla aquí. Permítanme. Hay que reconocer, hay que destacar 3 puntos, yo creo, aquí, para ser un poquito más claro, ¿no? Porque te digo que aquí entran muchas preguntas y yo voy a responder a punto número 1, voy a regresar a ese punto aparte. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Note bien, la primera cosa es que lo que rompió la relación entre Dios y el hombre fue el pecado. Tenemos que reconocer que lo que rompió la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, fue nuestros pecados. Lo rompió completamente. Tenemos que reconocer esa realidad. Se dice que los hombres son enemigos de Dios. Esa es la razón por la que la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Ahora, no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, ¿no? Mira bien, en la versión cristiana lo dice de esta forma en versículo 10. Y dice, porque si cuando éramos enemigos, mire bien,
¿Cuándo fue que nosotros fuimos enemigos? En nuestro estado de pecado. So, él dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ahora tú puedes ver con claridad aquí, ¿no? Y en la versión católica lo dice así. Y él dice en versículo 10, y él dice, porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. So, note bien con lo que está pasando aquí. Una vez más, lo voy a repetir, dice, ¿por qué se repite? Porque mira, nosotros intentamos acercarnos a Dios. Intentamos acercarnos a Dios de la misma manera como nos acercamos unos a los otros. Y eso no funciona. Yo te pido perdón y tú tienes suficiente gracia conmigo y me regala el perdón y restablecemos la relación. Gracias. Lo agradezco mucho. Pero con Dios, Él tiene que matar a su Hijo por la muerte de su Hijo para darnos vidas, para restablecer la relación entre nosotros y Él. La reconciliación bíblica le cuesta todo al Padre Celestial. La reconciliación humana, terrenal, nos cuesta nuestro orgullo de reconocer: yo ando mal, perdóname. Ahora, ¿quién está pagando el precio más grave? Dios. Mire bien. Se dice que los hombres son enemigos de Dios. Y la palabra enemigos se refiere a los pecadores y a los impíos. Se refiere a los pecadores y a los impíos. Nosotros. Mire bien lo que dice aquí. En Romanos capítulo 5. Permíteme, regrese conmigo y note lo que dice en versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Regrese. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero cuando murió por los impíos, nosotros, en el tiempo señalado, es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Versículo 8, pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación, liberados del castigo. ¿Por qué? Porque siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de sus hijos. Ahora, tenemos que entender que estos versículos están hablando de nosotros, no de aquellos. Aquellos que están en otro vecindario. No, está hablando de nosotros. De nosotros. Los enemigos de Dios son los pecadores y los impíos de este mundo en cuanto éramos nosotros participantes. Esto significa que sencillamente que cada hombre es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cada hombre es un pecador y eres un impío. Que tú lo reconozcas, no lo reconozcas, eso es otra cosa. Pero esa es la realidad nuestra. Y esto parece, ¿cómo digo? Esto parece poco cortés, ¿no? Poco cortés y rudo, ¿no? Pero es exactamente lo que la Biblia está diciendo. Yo entiendo que cuando yo entro en el aire cada día, que yo no entro con las flores de ser correcto políticamente correcto diciendo las cosas. A mí no me importa. Te voy a decir lo que dice la Biblia. El hecho se ve claramente a pensar un rato en el tema. Y yo creo que ahí donde está el asunto, que no pensamos bien en el tema. Y a mí no importa qué parte del mundo tú te encuentres, por favor. Nosotros tenemos que responder bíblicamente. A mí no importa que tú te encuentres en Argentina, en Chile, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿me entiendes? A mí no me importa que te encuentres en Panamá, en Belice, en México, en Honduras, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala. A mí no me importa por dónde que tú te encuentras.
sea en la República Dominicana, sea en la Cuba. A mí no me importa dónde tú te encuentras. Tenemos que reconocer que este tema es algo que trasciende todas las culturas. Tenemos que ser hombres bíblicos, hombres con pantalones de hablar la verdad con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, entiéndeme, su vida eterna está en el balance. Que te molestas conmigo es, créame, yo voy a roncar bien esta noche. Yo no me levanto en la mañana a ver a quién puedo ofender, a quién puedo yo insultar, a quién yo puedo molestar, a quién yo puedo lograr que se enoje bien conmigo. Yo no me levanto en la mañana así, por favor. Usted no está ofendido conmigo, tú estás ofendido con la palabra. Es con la palabra de Dios. Tú estás ofendido con Dios. Si tú y yo no reconocemos que éramos y que somos pecadores impíos hasta que llegamos a la reconciliación, eres un mentiroso. Y vivimos en un tiempo, en una época hoy día que todos son niños. Ay, andamos tan sensibles, me pellizcó, mírame, me hizo un daño. Nosotros somos tan sensibles, somos niños. Por favor, despierta. Nadie quiere ofender a nadie, pero nadie lo molesta ofender a Dios. Y yo, wow, qué chéveres somos, ¿no? Qué lindos somos, qué lindos. Si tú no reconoces este punto, que eres un pecador, y siendo un pecador eres un enemigo de Dios, bíblicamente hablando, tú nunca vas a apreciar y nunca vas a abrazar la reconciliación. No, mira, no se puede decir que el pecador es amigo de Dios. Yo creo que eso, creo que está claro, ¿no? La gente me dice, no, yo soy amigo de Dios. Oh, siendo un pecador. Así es. Wow. Mira, es antagonista de Dios. El pecador es antagonista de Dios y se opone a lo que Dios tiene como plan. Esa es la realidad. Mira, revise tu vida, por favor. Revise tu vida, por favor. Y sé honesto por la primera vez en tu vida. Póngase delante del espejo de la palabra de Dios y dígame que tú eres un buen amigo de Dios. No, hombre, porque no eres. Cuando alguno de nosotros peca, trabajamos contra Dios y promovemos el mal por palabra y por ejemplo. Voy a repetir, cuando alguno de nosotros peca, trabajamos contra Dios y promovemos el mal por palabra y el ejemplo. Eso está bien claro. Este es el sentido del gran amor de Dios o la reconciliación. Él no nos reconcilió y nos salvó cuando éramos justos y buenos. Es cuando somos tal como somos. Nos reconcilió y salvó cuando éramos enemigos. Mira, lo ignorábamos y lo rechazábamos todos nosotros con Dios. Y cuando se dijo antes es porque éramos pecadores y enemigos que necesitábamos ser reconciliados. Tú ni siquiera reconoces que tú necesitas la reconciliación de Dios. Este es el desafío. Ahora, la segunda cosa que quiero destacar es esto. Número 2, el método por el cual los hombres son reconciliados con Dios es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Me están escuchando? Número 2, el método por el cual los hombres son reconciliados con Dios es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es la única manera que tú puedes ser reconciliado con el Padre Celestial, es a través de su Hijo Jesucristo. Mira, dicho en forma más sencilla, cuando un hombre cree que Jesús murió por él,
En consecuencia, el hombre es liberado de sus pecados y del castigo que sus pecados merecían. Ahí está. Dice, pero eso es demasiado sencillo, muy simple. Sí. Así es. Dios es no complicado. Tú y yo somos los complicados. Tú y yo nos encanta complicar la vida. Mira. Tú tienes que entender que Cristo llevó algo. Cristo llevó tanto los pecados como el castigo en lugar del hombre. Mira, Él lleva dos cosas. Lleva sus pecados y su castigo. Lleva mis pecados, lleva mi castigo sobre Él. ¿Por qué tú crees que fue la cruz? El hombre que verdaderamente cree que Dios le ama es así tanto como para dar a su Hijo unigénito, llega a ser aceptable a Dios, y reconciliado por siempre jamás. Este es el punto que quiero decirle. Pues, esta es la razón por que tú y yo tenemos que predicar, enseñar, compartir la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día la gente está falleciendo. Están muriendo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. ¿Me estás escuchando? En un mundo, y lo repito, no tengo ninguna vergüenza de repetirlo, en este bendito mundo en cuanto tú y yo estamos viviendo, ¿sabes qué? Hay 8.2 billones de habitantes. 62 millones mueren al año. 150,000 personas mueren al día en todo el mundo, en 195 países. Imagínense, al día. Y la mayor parte en camino al infierno. ¿Tú crees que este mensaje no es importante? Estás equivocado grandemente. Mira, la tercera cosa. Dios es el que reconcilia y no los hombres. Dios es el que tiene que iniciar. Dios es el que reconcilia, no los hombres. Los hombres no se reconcilian a sí mismos a Dios. Tú no lo puedes ser. Bueno, Dios, papecito lindo, ¿sabes qué? ¡Tará! 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 Yo soy tu regalo. Yo soy tu bendición. Recíbeme. Así no funciona. Así no funciona. Dios es el que reconcilia, no los hombres. Dios tiene que iniciar, Dios tiene que llevar a cabo la obra, porque el hombre nosotros no calificamos. Nosotros somos los recipientes de la reconciliación, pero no podemos iniciar la reconciliación. Escuche bien. Los hombres no se reconcilian a sí mismos a Dios. No pueden hacer suficientes obras ni pueden llegar a ser suficientemente buenos para hacerse aceptables ante Dios. La reconciliación es enteramente un bendito acto de Dios. Dios es el que busca a los hombres y los reconcilia consigo mismo. Los hombres reciben la reconciliación de Dios. ¿Y cómo es que Él hace esto? Mira, Dios lo hace en millones y millones y millones y millones y millones de iglesias por toda parte del mundo. Dios lo hace a través de evangelistas. Dios lo hace a través de un sinfín de... ¿Quién sabe cuántos pastores y sacerdotes que existen en este mundo? No sabe cuántos creyentes están por este mundo. Él usa todo eso diariamente para llevarle esta palabra de reconciliación al pueblo, que por la mayor parte del tiempo ignoran a Dios. ¿Vale? ¿Entiende lo que está diciendo? O sea, ahora, yo quería compartir este punto número 1 y quería regresar hoy día con eso, con este propósito, ¿no? Ahora, vamos a llegar ahora al capítulo 5 de Romanos, vamos a regresar, y yo quiero hablar sobre algo aquí. Ahora comenzamos una nueva sección de escritura aquí, y vamos a comenzar aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. 12 hasta 21. Ahora, esta sección de escritura ahora comienza a cambiar.
aquí hay un giro en esta carta de Pablo, que les mandó esta carta y la escribió para así a los creyentes y a los que estaban en Roma en esa época. Y aquí el tema, y no se olvide que todo este tema que estamos tratando aquí, ¿no? Cuando habíamos comenzado a estudiar el capítulo 3 y luego el capítulo 4, ya que estamos en el capítulo 5, estos 3 capítulos está hablando sobre la fe y la justificación, el camino de la reconciliación del mundo con Dios. Este es el tema global, mayor, ¿no? Y el subtema aquí, ahora que vamos a entrar en versículo 12 hasta 21, escuche bien, está hablando de Adán y Cristo. El primer hombre, Adán y Cristo, ¿no? Los dos puntos focales. Ellos son los dos puntos focales de la historia de la humanidad. Adán y Cristo, estos son los dos puntos focales de la historia del hombre. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 5. Vamos a leer este pasaje largo, pero es importante comprenderlo. Del versículo 12 hasta 21. 12 hasta 21. Mira lo que dice, comenzando versículo 12 en la versión cristiana primero. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Versículo 16. Tampoco sucede con el don, con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de uno, pues por este reinó la muerte, es lo que hizo Adán, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19. ¿Por qué? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia uno de los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesús nuestro Señor. Ahora, yo sé que fue un pasaje bien largo, ¿no? Y dice, ¿y qué dijo? Escuché cada palabra, pero no entendí ni papa. Yo entiendo. Ahora, escuche ahora, el tema aquí es que tenemos Adán y Eva. Aquí hay un cuadro, una imagen que se nos está presentando entre históricamente el focal histórico ha sido a través de dos personas: Adán, el primer hombre, y Jesucristo, que viene a intervenir por los pecados del hombre. Ahora, por la transgresión de uno, Adán, que él pecó, ¿ves? Y por herencia, si lo puedo decir así, por la herencia genética de parte nuestra, ¿no? Nosotros ahora tenemos el pecado que mora en nosotros por lo que hizo Adán. Entonces, ese es el pecado. Pero por Jesucristo, la justicia de Cristo viene a cubrir los pecados del hombre y ahora somos justificados. Ahora vamos a leerlo en la versión católica. Dice así en versículo 12 hasta el 21. Escuche bien, por favor. Ahora, yo entiendo que estos son pasajes larguísimos, pero
si tú tienes la paciencia, en estos próximos serie de enseñanzas, en estos próximos días, vamos a detallar del versículo 12 al 21 para hacerlo más digestible y más comprensible. Pero ahorita tenemos que leerlo en su contexto completo. Comenzando en versículo 12, Romanos capítulo 5, hasta el versículo 21, dice esto. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres se pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes que de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, y es que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don. ¿Por qué? Porque si por el delito de uno son todos, solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otros diferentes entre el pecado del uno y del don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo, la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo, los fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos reciben la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida eterna. Ahora, cuando la gente me dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva pecaron? Ese es el problema de ellos. ¿Qué culpa tengo yo que ellos pecaron? ¿Y por qué yo tengo que sufrir la enemistad entre nosotros y Dios? Bueno, ¿y qué de tus propios pecados? Solamente entonces una pregunta sencilla, por favor. No vamos a complicar este asunto, por favor, ya. Mira bien, tú te quejas que por causa de Adán, ahora yo soy pecador por herencia. Pero ¿por qué no te quejas que por Cristo vino a anular la obra de Adán para reconciliarnos y darnos la salvación? ¿Te queda de eso? Seguro que sí que te queda de eso. Con razón son millones y millones y millones que rechazan el Evangelio. El Evangelio es precisamente eso. Adán pecó y toda la raza humana está condenada porque por herencia somos pecadores. Cristo no pecó, pero Cristo pagó el precio del pecado y ahora la raza humana no tiene que ser condenada y ir al infierno, porque Él vino a reconciliarnos con el Padre Celestial. Ahora, te quiero hacer una pregunta. No te molestes conmigo. No te molestes conmigo. ¿Tú quieres ir al infierno? ¿Tú quieres ir al bendito infierno? ¿Tú quieres ir al infierno? Yo no creo. Lo que tú crees no importa aquí. La pregunta es si tú quieres ir al infierno, sí o no.
deje de refufuñar tanto, deje de las bobadas, por favor. ¿Tú quieres ir al infierno, sí o no? Y si la respuesta es no, la única salida que tú tienes es Jesucristo. Por la culpa de Adán, eres un pecador, condenado en camino al infierno. Pero por la obra bendita de Jesucristo, tú puedes anular eso y entrar en el reino de Dios. Ese es el único método que Dios ha proveído. Una vez más, no importa qué Biblia tú estás leyendo. Y este es el tema que se está tratando en detalle en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta 21. Ahora nota bien, este pasaje trata de los dos puntos fundamentales de la historia humana. Trata de Adán y Cristo, los dos principales representantes y cabezas de la raza humana. Y luego habla cómo entraron, ¿no?, en el mundo. Mira, habla de cómo entraron en el mundo el pecado y la muerte, y cómo Jesucristo actuó en contra del pecado y la muerte. Ahora, a través de Adán entra el pecado y la muerte eterna. A través de la muerte de Jesucristo entra la vida eterna. ¿Ves? Que Cristo viene a vencer sobre el pecado. Este es el tema que vamos a tratar. Y dice, que me siento incómodo. Que a mí no me importa que te sientes incómodo. Debes sentirte incómodo. Porque si tú no estás seguro de tu vida eterna, tú tienes problemas. Tus problemas son mucho más grandes que tu enfermedad. Mira. Vamos a tratar este asunto en 3 puntos específicos. 3 puntos específicos. Punto número 1, la entrada del pecado y la muerte por Adán. Punto número 1, la entrada del pecado y la muerte por Adán. Eso lo vamos a tratar en detalle, versículos 12, 13 y 14. Aquí en Romanos capítulo 5. Punto número 2, la acción inversa y la revisión. La acción inversa y la revisión al pecado y la muerte por medio de Cristo. Repito, punto número 2, la acción y la reversión, el pecado y la muerte por medio de Jesucristo. Y eso lo vamos a tratar en detalle, versículos 15, 16, 17 y 18. Del versículo 15 a 18. Y punto número 3, vamos a llegar a una tremenda conclusión. Una tremenda conclusión donde tú tienes que tomar la decisión. Y eso lo vamos a tratar en detalle, versículos 19, 20 y 21. Muy bien. Ahora vamos a rezar. Ahora vamos a comenzar a detallar un poco en el tiempo que nos resta aquí. Vamos a detallar versículo 12 a 14, ¿no? El punto número 1 aquí, Adán, el pecado y la muerte y la historia. Adán, el pecado y la muerte y la historia en este lado, que son puntos centrales, y luego la entrada del pecado y la muerte por medio de Adán. Este es el punto que se está tratando aquí. Miren lo que dice versículos 12, 13 y 14. Dice, y aquí comienza a ser la comparación, comparados Adán y Cristo. Versículo 14, 15 y 16 dice, 12, 13 y 14 dice esto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Mire bien, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la versión católica lo dice así, versículos 12, 13 y 14 dice, así pues, por solo un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo, ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Ahora, vamos, esto
Esto toma tiempo, pero tú sabes que nosotros nunca tenemos prisa aquí, ¿no? La cosa, este es el asunto. ¿No? O sea, la primera cosa que queremos intentar de clavar aquí es punto número 1. El hecho se declara. El hecho se declara en forma muy sencilla. El hecho se declara en forma muy sencilla. El pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, Adán. Si tú tenías esa pregunta, ahí está la respuesta. El pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, es Adán. Su punto número 1, el hecho se declara en forma muy sencilla. El pecado y la muerte no entraron en el mundo por medio de un hombre, es Adán. Ahora vamos a ver si podemos amplificar esta idea. Abre su Biblia en Génesis capítulo 2, por favor, en el principio de la Biblia. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, en el primer libro de la Biblia, por favor. En Génesis capítulo 2. Y nota lo que él dice aquí en versículo 17. Génesis capítulo versículo 17. Mira bien lo que dice. En la forma cristiana dice, pero del árbol, del conocimiento y bien, y del mal no comerás. Porque el día del que de él comas, o desobedeces a Dios, ¿no? Ciertamente morirás. Ahora, en la versión católica lo dice así. Dice, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás irremediablemente. Ahora, Dios crea al hombre. Vamos a pintar el cuadro. Él crea el hombre. Él termina toda la creación en 6 días. Él crea al hombre, la mujer. Le entrega un paraíso completo. Completo. Le da todo al hombre y a la mujer. Adán y Eva. Y le dice, todo es tuyo. Tú puedes manejarlo. Lo vas a cuidar. Lo vas a disfrutar conmigo, dice Dios. Pero tengo una sola cosa. Una sola cosita. ¿Tú ves ese árbol? Del bien y del mal. No comerás de su fruto. Porque el día que tú comes, vas a morir espiritualmente. Fue la única cosa que Dios le pidió a ellos. No le pidió nada más, solamente eso. Pero el hombre, mira, es terco, testarudo, cabezón. Escucha la voz de Satanás. Así dijo Dios. ¿En serio? ¿Y sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú seas como Él. Y Él vino a tentarlo. Lo comió vivo, le comió el cerebro. Ahora, es cierto que vino Satanás a tentar. Eso es cierto. Pero Adán y Eva no tenían que ver tomado en cuenta lo que dijo Satanás. ¿Y cuál es la primera cosa que Dios? Mira, Dios le regala todo, menos el fruto de este árbol. Ellos comieron. En ese primer acto de desobediencia, eso se nombra el pecado. En ese momento preciso, se hicieron enemigos de Dios, separados de Dios, enemigos con Dios. Son enemigos de Dios en ese momento que ellos desobedecieron. Se convirtieron en enemigos, con la consecuencia de la muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Y qué significa eso? Que iban a estar ahora separados permanente. Cuando ellos mueren
físicamente jamás van a entrar en el reino y participar en el reino de Dios juntamente con Él. Porque cometieron un pecado que era la desobediencia de Dios hacia la persona de Dios. Y tú dices, pero no fue un pecado grande. No, fue un pecado grande. Y yo creo que ahí está el problema que tú y yo tenemos. Demasiado de nosotros tenemos categorías de pecaditos. Este no es tan mal como este, como este, como este. Y tú crees que tú andas bien con el Señor. No, tú andas igual como Adán y